La unidad, un camino hacia la armonía en Cristo. La unidad, un valor esencial en nuestra vida como cristianos y en nuestra relación con los demás. La unidad, que en el contexto cristiano significa ser uno en Cristo, no es solo un concepto teórico, sino una práctica diaria que fortalece nuestra comunidad y nuestra fe. Vivimos en un mundo donde la división y el conflicto parecen ser la norma. Las diferencias de opinión, las luchas de poder y la competencia constante pueden llevarnos a perder de vista lo que realmente importa, la unidad en Cristo. Sin embargo, la unidad no es algo que se logra de manera fácil, ni se trata de eliminar nuestras diferencias o de crear una homogeneidad forzada. La unidad es la armonía que surge cuando personas diversas, con diferentes dones y experiencias, se unen bajo un propósito común: seguir a Cristo y vivir según su voluntad. Hoy nos adentraremos en el significado profundo de la unidad desde una perspectiva cristiana. Exploraremos cómo podemos fomentarla en nuestras vidas y en nuestras comunidades, y descubriremos el impacto transformador que la unidad tiene en nuestra relación con Dios y con los demás. Comencemos con una reflexión sobre las palabras de Jesús en Juan, donde ora por la unidad de sus seguidores, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este pasaje muestra que la unidad no es solo un deseo de Jesús, sino una misión. La unidad en Cristo tiene un propósito evangelizador. Es a través de nuestra unidad que el mundo conocerá el amor de Dios. Reflexionaremos más sobre esto en el video de hoy. ¿Qué es la unidad cristiana? La unidad cristiana no es simplemente estar juntos o estar de acuerdo en todo. Tampoco se trata de uniformidad, es decir, que todos seamos iguales en pensamientos, intereses o circunstancias. La unidad cristiana es la unión en Cristo y en su propósito. Se trata de una relación profunda y espiritual que trasciende nuestras diferencias y nos une en un vínculo indestructible, el amor de Dios. En Corintios el apóstol Pablo escribe: «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer». Este versículo subraya que la unidad no se trata solo de estar juntos físicamente, sino de estar unidos en mente y corazón en torno a la fe en Cristo. Pablo no está pidiendo que todos pensemos exactamente lo mismo en todo, sino que estemos enfocados en lo que realmente importa, nuestra fe en Cristo y nuestro llamado a vivir en armonía como una sola familia de creyentes. La unidad cristiana se fundamenta en Cristo como cabeza. En Efesios Pablo dice: «Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos». Este pasaje nos recuerda que la unidad cristiana no depende de nuestra uniformidad externa, sino de nuestra unidad en la fe, en el bautismo y en el Espíritu Santo. El cristiano es parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y la unidad de la Iglesia no se basa en la uniformidad de opiniones, sino en la creencia común en el Señor y en su obra redentora. La importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento, la Iglesia se describe de manera recurrente como el cuerpo de Cristo. En Corintios, Pablo explica esta imagen de la unidad, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu.
La unidad en Cristo se manifiesta en la diversidad. Así como el cuerpo humano tiene diferentes partes, cada una con su función única, el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros, pero todos son igualmente importantes. Los creyentes en Cristo, aunque diferentes en dones, culturas y experiencias, están unidos por el mismo Espíritu y llamados a trabajar juntos para edificar el reino de Dios. El propósito de esta unidad es cumplir con la misión de Dios en el mundo. Cuando la Iglesia está unida, cuando los creyentes trabajan juntos como un solo cuerpo, podemos lograr mucho más que cuando estamos divididos. La unidad no solo es un testimonio para el mundo de la obra de Cristo, sino que también es vital para la efectividad de la misión evangelizadora de la Iglesia. En Corintios, Pablo agrega, para que no haya en el cuerpo división, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De modo que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Esta imagen de interdependencia resalta la importancia de la unidad en la Iglesia. Si un miembro sufre, todos sufrimos. Si uno es honrado, todos nos gozamos. Esta unidad se basa en la empatía, el amor y el cuidado mutuo. No podemos ser indiferentes a las luchas de nuestros hermanos en la fe, ni podemos alejarnos de ellos cuando necesitan ayuda. El cuerpo de Cristo debe funcionar en unidad para que todos puedan crecer y avanzar en la fe. El desafío de la unidad. A pesar de que la unidad es esencial para la vida cristiana, no es algo que se logre sin desafíos. Las diferencias de opinión, las tensiones culturales, las luchas personales y las divisiones históricas pueden hacer que la unidad sea difícil de alcanzar. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a superar estas barreras y vivir en unidad a pesar de las dificultades. En Filipenses, Pablo exhorta a la Iglesia a cultivar la unidad a través de la humildad y el servicio. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La unidad se logra a través de la humildad y el servicio. Cuando ponemos los intereses de los demás antes que los nuestros, cuando buscamos la paz y la reconciliación, cuando somos humildes, podemos superar los obstáculos que nos dividen y vivir en armonía. La unidad también requiere perdón y reconciliación. No siempre estaremos de acuerdo en todo, y es inevitable que surjan conflictos. Sin embargo, como creyentes en Cristo, estamos llamados a perdonarnos unos a otros, como Dios nos ha perdonado. En Efesios se nos recuerda, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es esencial para mantener la unidad. Si no perdonamos a los demás, permitimos que las divisiones crezcan, y eso destruye la unidad en el cuerpo de Cristo. Al perdonar, restauramos las relaciones y mostramos al mundo la gracia de Dios. La unidad como testimonio para el mundo. La unidad cristiana tiene un propósito mayor que el beneficio de la Iglesia misma. Jesús dejó claro en Juan que la unidad entre los creyentes es un testimonio para el mundo de su amor y de la verdad del Evangelio, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los cristianos es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Cuando el mundo ve a los cristianos viviendo en unidad, a pesar de sus diferencias, puede ver el amor de Dios reflejado en ellos. La unidad no es solo para nosotros, es una herramienta para la evangelización.
Al estar unidos mostramos al mundo que el amor de Cristo puede superar cualquier barrera. En Juan se nos enseña: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La unidad cristiana es una manifestación del amor de Dios en la tierra. Cuando los creyentes se aman y se cuidan unos a otros, Dios es glorificado y su amor se hace visible para el mundo. La unidad, por tanto, tiene una dimensión evangelística poderosa. ¿Cómo fomentar la unidad en nuestras vidas y comunidades? La unidad no es algo que se logre de manera pasiva. Es una tarea activa que requiere esfuerzo, sacrificio y dedicación. A continuación, exploraremos algunas formas prácticas de fomentar la unidad en nuestras vidas y comunidades. 1. Promover el amor mutuo. El amor es el fundamento de la unidad. Al amarnos unos a otros con un amor sacrificial, reflejamos el amor de Cristo y construimos la unidad. Este amor se manifiesta en la paciencia, la bondad y la disposición para servir a los demás. 2. Practicar la humildad. La humildad es esencial para la unidad. Como vimos en Filipenses 2, la humildad nos lleva a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, lo que crea un ambiente de paz y armonía. 3. Perdonar y reconciliar. Las ofensas y los desacuerdos son inevitables, pero el perdón es clave para mantener la unidad. Cuando perdonamos y buscamos la reconciliación, sanamos las heridas y restauramos las relaciones. Buscar el bien común. La unidad no significa uniformidad. Podemos tener diferencias, pero debemos aprender a enfocarnos en lo que realmente importa, el avance del reino de Dios. Al trabajar juntos por el bien común, edificamos la unidad. 5. Orar por la unidad. La unidad es un regalo de Dios. Debemos orar para que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, para que podamos ser un testimonio de unidad para el mundo. Conclusión. La unidad es esencial para la vida cristiana. No solo es el medio para que la Iglesia crezca y cumpla su misión, sino también un testimonio del amor de Dios en el mundo. Vivir en unidad no es fácil, pero es posible a través del poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Al cultivar la humildad, el perdón y el amor, podemos vivir como un cuerpo unido, reflejando la gloria de Dios y mostrando al mundo que Cristo es la respuesta a la división. Te invito a reflexionar sobre cómo puedes ser un agente de unidad en tu comunidad y en tu iglesia. ¿Cómo puedes vivir en armonía con tus hermanos y hermanas en Cristo? Que la unidad en Cristo sea tu meta y tu testimonio, y que a través de ella el mundo vea el amor y la verdad de Dios. Oremos. Señor, gracias por el regalo de la unidad en Cristo. Ayúdanos a vivir en armonía unos con otros, reflejando tu amor y tu gloria en todo lo que hacemos. Que nuestra unidad sea un testimonio del poder transformador de tu Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este video. Que la paz y la unidad de Cristo reine en tu vida. Nos vemos en el próximo video.